Hola a todos, bienvenidos a Relatores. Mi nombre es Jorge Barba y soy su anfitrión. Este sería el episodio número 55 y el día de hoy voy a hablar acerca de un tema muy controversial y que por muchos años nos dio guerra y nos hizo entrar en enemistad con personas porque no lo tomaban en la forma que se debe de tomar esto. Es un tema histórico y de genealogía, aunque sí es en forma muy cruel, puesto que es una cosa que se tiende a tomar como vergonzosa de un linaje, pues es algo que es histórico y nos llega a todos, incluyendo a mí y a la mayoría de los salteños, que es el tema de ciertas líneas que entran en bastardía o que son ilegítimas. Y para poder yo hablar acerca de esto, pues tuve que tomar la decisión, ya que es mi ancestro, pero creo que la persona que más ha hecho para esclarecer ese linaje y para darle una, una buena documentación es la persona que menos puede hablar del linaje, puesto que los dos llevan el mismo apellido y lamentablemente se puede tomar como que lo está haciendo para hacer ilegítima la línea que entra en la bastardía. Yo lo conozco muy bien a mi amigo que está haciendo esto y no es su intención. Su intención es, como en esta y en muchas otras de las investigaciones que ha hecho, es aclarar y documentar lo mejor que se pueda, ¿no? Conocer la verdad. Pero me consta que ha sido atacado y va a ser atacado si él lo hace. Entonces, yo no soy la autoridad y no lo hago por ser su amigo, lo hago porque es mi ancestro y estoy de acuerdo con mi amigo en que se debe de saber lo más acercado a la verdad. Entonces, este es el caso de nuestro ancestro geniarca alteño Sebastián de Reynoso. Y sin más preámbulo, vamos a hablar sobre él. En un escrito que hice y que voy a compartir el PDF para el que lo quiera tener, leer sin mi terapia extraordinaria. Y es, o sea, extra, ¿no? Bueno, y va de la siguiente forma. Sebastián de Reynoso, hijo natural, la rama ilegítima que encendió los Altos de Jalisco. Y vamos a ver por qué. En la historia de los buenos linajes salteños hay hombres que nacen dos veces. Una vez en la carne y otra, mucho después, en el papel. Mi ancestro y de un sinfín de alteños, don Sebastián de Reynoso, el cual es muy posible que haya nacido por el año de 1661, ya que en unas realengos de tierras en el sitio del Papalote, los Ramírez de Hermosillo y los García de Hermosillo estaban ahí en una cuestión de tierras y Sebastián de Reynoso actúa como testigo, ¿no?, del valor de esas propiedades y declara su edad. Y el documento es de 1697, pues ya de ahí partimos acerca de su edad. Y es una de las cosas que entró más en controversia para saber, ok, si esta es la edad de él, ¿cómo entra en el matrimonio? No, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Ok. Don Sebastián de Reynoso
pertenece a esa raza de antepasados esquivios que ha obligado a casi todos los genealogistas que se topan con su figura a hacer lo que más teme y más ama: dudar, reconstruir, proponer y aceptar que de momento, y es verdad, de momento, porque me consta que un papel cambia todo, lo que puedas escribir, libros, todo se derrumba, no todo puede demostrarse. Entonces esto que yo escribo también está pendiente de alfileres. Lo que sigue no es una novela, ni un ataque al linaje, sino un ensayo genealógico e histórico al estilo que mi estimado tú y yo hemos ido puliendo, mi estimado lector, en el archivo y la sospecha entre el pergamino y la sangre. Y en medio de todo ello se levanta una palabra incómoda y poderosa: bastardo. Y no como insulto moderno, sino como categoría jurídica y social que en la Castilla de los siglos XVI y XVII, y por ende en la Nueva España, podía marcar para siempre la vida de un hombre, limitarle el acceso a ciertos mayorazgos, cerrarle las puertas de cabildos y beneficios eclesiásticos, pero a la vez abrirle, paradójicamente, la ruta de las Indias, donde muchos hijos naturales de casas principales encontraron el espacio para rehacer su destino y levantar, lejos del solar paterno, nuevas estirpes tan fuertes como las legítimas. Y aquí no avanzo una línea más sin presentar los ejemplos que este asunto exige por honra y verdad, para que no vaya a pensar cualquiera que va a escucharme hablar acerca de Sebastián de que estoy victimizándolo o que estoy difamando el linaje al decirle que bastardo. No, primero que todo, no estoy diciendo bastardo. Hijo de padres no conocidos. Misterioso. No tenemos su acta de nacimiento, no tenemos su acta de matrimonio y entra en esta posibilidad que vamos a hablar. Pero antes de eso, el ejemplo número 1. Los Pizarro. Francisco de Pizarro, el más célebre bastardo que fundó un imperio. Francisco de Pizarro, el conquistador del Perú, fue hijo natural de don Gonzalo el Largo y de doña Francisca González, mujer humilde. De hecho, recuerdo una vez que vi un documental acerca de cómo lo tienen a Francisco de Pizarro supuestamente limpiando chiqueros. Y menciona precisamente eso, de que así, Francisco Pizarro no haya llegado a ser nadie más que cuidador de puercos en Trujillo si no haya nacido la oportunidad de ir a la Nueva España. ¿Okay? Por eso cuando escuchemos a un español tratando de decir, nosotros nos quedamos acá y ustedes allá, no. Tal vez no sabe lo que sabe. Dejemos que nosotros, que somos descendientes de los que se vinieron, seamos los que defendemos lo que fue la Nueva España y eso. Los españoles allá están bien. Y los indigenistas, cuando gusten, a la hora que gusten y como gusten. Su bastardía le impidió heredar las casas y oficios de su padre. Lo excluyó de las redes hidalgas oficiales de Trujillo y lo obligó a vivir gran parte de su juventud como criado y por cuenta propia. Pero esa misma condición lo empujó a las Indias, donde se convirtió en gobernador, fundó ciudades, levantó uno de los linajes más poderosos del Nuevo Mundo. Es el ejemplo paradigmático del bastardo que nunca hubiera brillado en Castilla, pero que en Indias construyó una estirpe que superó con creces a la legítima. Y de hecho, dicen que cuando regresa a España, cuando es acusado por Diego de Velázquez y Narváez, Cortés se encuentra a su primo y le dice, bueno, ¿cómo dominaste? ¿Cómo conquistaste eso? Y le platica a Francisco Pizarro que pues, capturó al indio principal, o sea, a Moctezuma en este caso, y que de ahí se desarrolla, y que supuestamente dijo, si algún día me encuentro en esa situación voy a hacer lo mismo. Y
curiosamente, literalmente dice lo mismo. Bueno, el segundo, Hernán Cortés, hijo natural de hidalgos menores, no hijo natural de padres, no, de hidalgos menores. Y aquí nace la misma paradoja. Cortés no nació ilegítimo, sino fuera de la honra estricta del mayorazgo. Era un segundón, hijo de hidalgos pobres sin herencia que darle. De hecho, yo escuché una vez a un señor de Yucatán que hablaba acerca de heráldica y pues decía que Cortés no era hidalgo, que era un afortunado, digamos. Afortunado que se convirtió en el más grande conquistador de todos los tiempos, aunque no lo reconozcan. Más grande conquistador que todos los conquistadores que tú puedas imaginarte. Y a pruebas nos remitimos. En el sistema castellano del siglo XVI, esto equivalía funcionalmente a lo mismo. No era heredero. Por tanto, debía buscar su vida lejos del solar paterno. Su salida a Indias es el ejemplo del clásico hijo de no llamado a la casa, que no podía aspirar al mayorazgo ni a un beneficio eclesiástico mayor, ni a un cargo de municipal hereditario. Las nuevas tierras del mar Océano fueron su ascenso social, de hijo segundón al más grande conquistador y marqués del valle, merecidamente. Los Enríquez, bastardos reales. La casa de los Enrique, almirantes de Castilla, desciende Fabrique a Alfonso de Castilla, hijo bastardo del gran rey Alfonso IX y de doña Leonor de Guzmán. Su ejemplo muestra el lado ambivalente de la bastardía aristocrática. No podían aspirar al trono bajo las leyes castellanos, pero sí recibieron enormes compensaciones territoriales y cargos hereditarios, formando una de las casas más poderosas del reino. Hijo natural podía no heredar el hijo natural no podía heredar el trono, pero sí convertirse en un magnate siempre que la política y el rey lo favorecieran. Los Mendoza. Que podemos hablar de los Mendoza, ¿no? Y sus hijos naturales legitimizados. Los Mendoza produjeron entre los siglos XV y XVI varios hijos extramatrimoniales a los que la Casa Mayor reconoció de facto, ¿no? Eventualmente. Algunos fueron comendadores, otros obtuvieron capellanías y varios marcharon a Italia o a las Indias como capitanes. Jamás habrían heredado el mayorazgo del infantado, pero sí construyeron ramas sólidas en territorios periféricos a sus alrededores. Y por último, el ejemplo de la bastardía en la misma casa de los Villacorta. Porque si a alguien se puede quejar y decir, oye, tú, Yacús, ¿quién eres tú para decir que don Sebastián de Reynoso, bastardo, espérame. Lee todo, analiza todo y después ya me puedes comentar. Pero según las investigaciones del propio Eric Reynoso, los Villacorta que llegan a ser la baronía de los Reynoso, nuestro Reynoso, porque yo desciendo de Sebastián por varias líneas y de sus primas que casan con los González de Hermosillo, por ejemplo, ellos vienen en baronía por los Villacorta de un sacerdote que, gracias al rey, hace legítimos a sus hijos, porque no los tuvo en que se le llama el término de sacrilegio, porque un sacerdote que ya tomó todos los juramentos y tiene un hijo, ese hijo no podía recibir los derechos de la hidalguía, ni los privilegios, nada de eso. Sin embargo, si nacía de un sacerdote antes de tomar todos los juros, sí podía. O a menos que el rey lo presentara ante un obispo y el obispo ante el papa y ya fuera una avalancha de dispensas extraordinarias. Entre los propios Villacorta,
como más adelante lo veremos, cuyo solar leonés dio origen al linaje que más tarde enlazaría con nuestro Reynoso, y cuyo esclarecido proceder conocemos gracias al gran genealogista Eric André Reynoso, el cual, si dijera esto, sería atacado literalmente por el simple hecho de que él viene de otra rama y se ve como, nos quiere quitar de ser Reynoso, nomás él quiere ser Reynoso. Ojo, encontramos un caso que muestra exactamente lo que significa ser hijo natural de un linaje hidalgo y cómo, aún así, podía reconstruirse un destino, ya que no era raro encontrar en un mismo ámbito comarcal a un hijo legítimo, obviamente, o a varios hijos naturales compartiendo apellido, desempeño militar y hasta redes de compadrazgo, pero diferenciados por pequeños matices, ¿no? Tratamiento de don, omitido o concedido con tacañería, o sea, muy ahí casi a fuerzas, ausencia de inventarios de bienes, silencios calculados en testamentos. Primero, el tronco firme de Villacorta a la Nueva Galicia. ¿Okay? Y aquí me voy a inspirar un poco sobre, bueno, no un poco, mucho, sobre lo que hemos hablado mi estimado amigo Eric Reynoso y yo a través de los años. Hemos compartido muchas investigaciones, opiniones y me ha dado y hemos avanzado. Antes de entrar en las aguas turbulentas de mi ancestro don Sebastián Reynoso y Padilla, conviene asentar el pie firme en roca. El linaje que conduce a los Reynosos de la Nueva Galicia desde los ya mencionados Villacorta de León y los Reynosos de Autillo y Tejerina se sostiene sobre un armazón documental difícil de discutir, bien asentado, ya que mi estimado amigo Eric Reynoso hizo un estupendo trabajo y gastó dinero y gastó tiempo y se le pasó media vida tratando de hacer, y se la pasa, ¿no? Y bueno, y nos la pasamos y lo que sea, y cuando menos acordamos, nos llega una persona a querernos contar la misma historia que hace 15 años tratamos ya de componer y que dijimos, bueno, ya quedó, quedó más o menos, y ya viene y, ¿sabías que esto? O bueno, pues, vamos de nuevo. Y pues, de modo, vamos de nuevo. Cédulas de legitimación otorgadas por Juan II de Castilla, como lo vamos a ver, ejecutorías de hidalguía de 1505, testamentos como el de don Juan de Reynoso y González en 1621, pleitos de nobleza, participación demostrable en las guerras de Granada, en las campañas de Italia y ya en Indias cargos verificables en la Nueva España y Nueva Galicia. ¿Y quieres verlos? Compra su libro. Compra su libro. ¿Eres Reynoso? ¿Te gustaría saber acerca del linaje de los Reynoso? Eric ha trabajado. Su primer libro de la Casa de Reynoso, dirigido él por el hecho de que era el perulero, pues lo dirigió en una ascendencia que pues era poco común, pero todo indicaba. Y en su momento tuvo su razón. El tiempo pasa, se modifican y si diéramos cuenta a cuántos libros quedan obsoletos a través del tiempo en esto de la genealogía y la historia, pues no acabáramos. Pero hay que tenerlos en la mano para poder hacerlos, porque yo conozco a mucha gente que nada más ve y critica. Bueno, estamos pues ante una línea mayor sólidamente demostrada y documentada donde los nombres se encadenan con esa sobriedad que solo concede el documento primario. Villacorta, Tejerina, Reynoso, Nueva España y Nueva Galicia. Continuidad. Y para que el lector no vea solo un rótulo de apellidos, sino una verdadera línea de carne y hueso, conviene enhebrar, siquiera de forma sumaria, la descendencia principal que arranca del solar leonés de Villacorta y desemboca con el tiempo en el capitán Francisco de Reynoso y, por sus márgenes, en nuestro Sebastián de Reynoso. Y aquí, inspirado
como ven en la nota de pie, inspirado por el trabajo genealógico que hizo mi estimado amigo Eric Reynoso, me aviento mi churro genealógico de la siguiente forma. Y cambia la voz un poquito para que se oiga con prosa. Cuenta la leyenda que en los montes fríos de León, donde el viento aún silba entre ruinas viejas y cacerías cansadas, se alza, más en la memoria que en la piedra, el nombre de Fernando de Villacorta, señor del lugar de Villacorta, junto a Almanza. Hacia 1505, aquel solar no era ya sino una torre vieja con cacerías alrededor que se iba perdiendo por su mucha antigüedad. Pero la torre, aunque cansada, seguía diciendo linaje, los Villacorta. De este Fernando guardan memoria los pleitos de hidalguía que siglos adelante promovieron Diego de Villacorta y Gonzalo de Reynoso. Y gracias a esto lo que sabemos, ¿no? Y gracias a Eric lo conocemos, pues en ellos se le invoca como tronco y arranque del solar, y como a raíz de aquellos homes y jodalgos que sostienen la honra de esta casa. A Fernando le sucede Alonso de Villacorta, conocido en toda la comarca como el Caballero de Villacorta, señor de la casa y del lugar. No fue poca cosa su matrimonio con Mencia Fernández de Tejerina, hija del señor de Tejerina. No se trató de simple negocio doméstico, sino de verdadera capitulación de paz. El enlace se concierta para poner fin a las enemistades antiguas entre el caballero de Villacorta y el señor de Tejerina, que se daban con ganas. Y allí, ante el escribano o ante Dios, que para el caso viene a ser el mismo, se sella una concordia de sangre. Por esa vía matrimonial, el linaje de Villacorta se enlaza con los Tejerina, que no pocas veces volverá a aparecer en los papeles como referencia de solar montañés y casa conocida. De este tronco, así afianzado, nace Gonzalo Alonso de Villacorta, por el año de 1400, en Villacorta, León, clérigo y canónigo de la Catedral de León. Aunque eclesiástico, no cuelga la espada de la honra al tomar la sotana. No renuncia a su condición de solar, antes bien lo asegura. De manos del rey Juan II de Castilla obtiene la carta de legitimación para que sus hijos naturales puedan ser reconocidos y heredar. Ojo, fue hasta el Concilio de Trento que se obligó a la castidad y al celibato a los sacerdotes. Antes de eso, dependía del voto que daba, una, y dos, la preeminencia. Tú podías ser un sacerdote de un voto de ciertos grados, pero no salías de esa preeminencia si tenías hijos mostrencos, o solo que los hubiera dispensa. Pero si ya con votos de castidad y todo eso, tenías hijos, eran hijos tenidos en sacrilegio y solamente perdones muy altos en la jerarquía, como el rey, o como un obispo, o como la Santa Sede, te los quitaba. De otra manera, En este caso se puede pensar las dos cosas, en mi opinión, que es un caso que no fueron hijos en sacrilegio, o que pues llegó a manos del rey, y el rey actuó. Pero eso es ya parte de la historia. Mostrando una vez más cómo la bastardía, y aquí dice, naturales pueden ser reconocidos y heredar a todos los efectos, mostrando una vez más cómo la bastardía, cuando se sabe enderezar por los cauces del derecho, puede ser encausada judicialmente sin romper la continuidad del linaje, porque le respetaron la hidalguía a los Villacorta y Reynoso, obviamente, ¿no? Eventualmente. Entre sus descendientes sobresale el bachiller Fernán Alonso de Villacorta, de 1425, a quien los propios papeles describen con trazo antiguo y firme. Home y jodalgo del linaje de
hijodalgos del solar de los Villacorta, que del dicho solar en la montaña, además de haber sido conocido que su abuelo e bisabuelo del dicho bachiller Hernando Alonso había sido el caballero de Villacorta, señor que había sido de Villacorta, de la casa y solar de Villacorta, que venía y descendía del linaje e solar de los Villacorta, que eran notorios hombres hijodalgos. Nada más hace falta añadir. Ahí está proclamada, en el estilo del escribano viejo, la memoria de abuelo, bisabuelo, torre y solar. Este bachiller casa con Mari Díez de Reynoso, hija de los señores de Autillo y viuda de Rodrigo de Riaño, hijo del tesorero mayor de Vizcaya. En este enlace se consuma casi sacramentalmente la unión que nos interesa. Villacorta se une con Reynoso, y de este matrimonio saldrá la rama que, andando el tiempo, dará los Reynoso que cruzarán el mar hacia Indias. Hijo de este enlace es Gonzalo de Reynoso, nacido por 1450, caballero hijodalgo con real carta de ejecutoría, de la cual hablamos, mi estimado amigo Eric Reynoso y su servidor, de su nobleza, otorgado el 21 de mayo de 1505. Sus enemigos, que no le perdonaban el no haberse querido someter al condestable tomándolo por encomendero, le promovieron pleito en 1500 con ánimo de declararlo pechero. No lo lograron. La justicia real le confirmó por hidalgo notorio y de sangre. No era, además, hombre de tinta solamente. Combatió en la guerra de Granada en 1482 y 92 como capitán en cargo de gente. Casó con doña Inés de Melgar, señora de nobleza aún más alta, hija de criados principales del conde de Benavente y sobrina nieta de uno de los merinos del primer conde. Para que tal matrimonio pudiese celebrarse sin tacha, el bachiller Villacorta presentó ante Juan Rodríguez de Toro, prior de la iglesia de Valladolid, la carta de legitimación real que declara a sus hijos como nacidos de legítimo matrimonio. Así se ve de nuevo cómo la pluma regia sana lo que la realidad había torcido, y cómo la bastardía bien resuelta, no quebrada, sino que a veces fortalecida al armazón del linaje. De Gonzalo de Reynoso e Inés Melgar procede Gonzalo de Reynoso y Melgar, por 1480, hijodalgo notorio de quien se dice que combatió en las guerras de Italia y otras. Casa con Isabel de Escobar y Peñalosa, hija de Diego de Escobar, caballero hijodalgo, y de Isabel de Peñalosa, sobrina de Rodrigo, regidor de Sevilla. Con este enlace, la red de la alianza se extiende a Castilla la Vieja y el ámbito urbano de Segovia, tejiendo una malla de parentescos que ya no es solo montañesa, sino también urbana y cortesana. De este matrimonio nace Diego Rodrigo y Escobar, en 1515, más o menos, hermano mayor del conquistador de la Florida y de la Nueva España, Francisco de Reynoso, el cual se une a las familias por el matrimonio con la viuda del conquistador román, que se llamaba Isabel Hernández de Bonilla, hija de Antón de Andrino y de doña Mari Hernández, naturales de Guadalcanal, que yo documenté humildemente en los de la villa de Guadalcanal. Diego pasa algunos años con él a Puebla de Los Ángeles, señal temprana de que esta sangre viene ya mirando hacia las Indias y probando fortuna en tierras de ultramar. Casa con Toribia González y fija con ello la rama que permanece en Castilla, mientras otros de su sangre cruzan el océano, abriendo casas nuevas al calor del sol americano. Hijo suyo es Juan de Reynoso y González, que nace por 1548, que casa en segundas nupcias con María de San Pedro y Jiménez. Este Juan es quien realiza las primeras diligencias de ad perpetuam rei memoriam de su nobleza, la de sus antepasados, sus hermanos y sus hijos. Testa en Bobadilla de Río Seco en 1621 ante el escribano
Rodrigo de Escobar, y este testamento inédito hasta su hallazgo reciente de Eric se ha vuelto piedra angular para enlazarlo, documento sobre documento, las generaciones que le siguen. Finalmente, de esta línea desciende el capitán Francisco de Reynoso y San Pedro, en 1589, basado en su pase a Filipinas. Alcalde de la ciudad de Guadalajara, Culiacán, etc., y comerciante perulero. Hombre de ida y vuelta. Primero casó, peruleros se les decían a las personas, no necesariamente tenían que haber residido en el Perú. Se les decían a los que se hacían ricos en América por mercaderías, les decían peruleros, porque venían del Perú. Causa de que el Perú fue una canasta feliz de dinero para todos. Pasa primero a Nueva España, luego a Manila, Perú y a Nueva Galicia. Encargado el modelo perfecto del hidalgo trasterrado que convierte la movilidad imperial en empresa familiar. Casa con Mariana de Padilla, Dávila y Medina, y con ello injerta en el tronco de los Reynoso nuevas sabidas de la nobleza castellana, enlazando con las casas de Padilla y Dávila, tan presentes en la historia del reino. Este es, en suma, el esqueleto de hierro del linaje. Desde Fernando de Villacorta, señor de una torre envejecida en las montañas leonesas, hasta Francisco de Reynoso, capitán, alcalde de las ciudades de la Nueva Galicia. Sobre esa estructura firme se asienta el problema que aquí nos ocupa. ¿Cómo y dónde encajamos en este árbol la figura incómoda y fascinante a la vez de don Sebastián de Reynoso y Padilla? En este tronco no hay misterio, hay trabajo archivístico, fechas, fojas, empalmes seguros, horas de angustia y paciencia que Eric invirtió para levantarlo. Me refiero al de los de la Villacorta. La duda y con ella el sabor más fino de la genealogía comienza para nosotros los salteños cuando intentamos, lo digo por lo que me pasó a mí, porque la primera vez que Eric Reynoso me habla y me dice, y tengo que decirlo, Eric agregó mi ascendencia hacia Sebastián de Reynoso en su primer libro de la Casa de Reynoso, al cual soy muy agradecido. Pasa el tiempo y un día me llama y me dice, oye, ¿cómo conectas por documentos a Sebastián con los Reynoso, no? Y yo, no te preocupes, dame un segundo y te lo muestro. Muy bien. Le llamo y le digo, ¿sabes qué? No puedo. No tengo el acta de nacimiento de Sebastián. No tengo su matrimonio. Todas las dispensas que tengo son de él como tronco hacia abajo. Caramba, ¿qué pasó? Y me dice, eso es lo que estoy viendo yo también. Y no solamente, y me da la sorpresa de la semana. Me dice, existe un Sebastián de Reynoso Padilla, hijo de padres no conocidos, casado con una villaseñor. Nos fuimos para atrás. Contexto. Por eso yo digo eso. Por eso digo, la duda y con ella el sabor más fino de la genealogía comienza para nosotros los salteños cuando intentas injertar, en este venerable árbol la rama viva de Sebastián de Reynoso y Padilla, nuestro genial salteño, cuya voz resuena con fuerza en los altos. ¿Cómo no va a sonar? Por el amor de Dios. O sea, lo Reynoso, específicamente en Jalostotitlán y en otros lados, o sea, son gente de primera. Entonces, este linaje es el de ellos, es súper incómodo. Tal vez para lo único que no sea incómodo sea para el señor que se llama Alfonso Reynoso Rábago, que pues a lo que yo he visto y lo conozco, no es muy orgulloso de haber pertenecido a este linaje. Bueno, nuestro genial calteño, cuya voz resuena con fuerza en los altos de Jalisco, pero cuyo bautismo tosudamente sigue perdido entre los silencios del archivo. No hay. Segundo problema. El problema Sebastián,
Genearca sin partida. Okay. Nuestro Sebastián de Reynoso, que nos ocupa en estas letras, es fundador de una vasta descendencia en los Altos de Jalisco. Su sangre corre por casi todos los que encontramos ascendencia en San Salvador de Jalostotitlán, Santa María de los Lagos, Ayochico, San Francisco de Rincón, León, y sin embargo su origen documental presenta 3 grietas muy precisas. No existe partida de bautismo conocida, ni de todos los de esa época, porque no existen en San Salvador de Jalostotitlán. Y como bien lo señala Eric, el nombre de Sebastián no figura en la onomástica tradicional de los Reynosos del siglo XV y XVII, donde dominan Diego, Francisco, Juan, Antonio y José. No obstante, sí coexisten 2 Sebastianes en la misma región y en las mismas décadas, ambos calificados en los papeles como hijos de padres no conocidos. Este último es precisamente grave para nosotros los genealogistas. Lo digo nada más de esa manera. Al no poder distinguir con absoluta certeza si son 2 varones diferentes o un mismo hombre con 2 trayectorias matrimoniales, cualquier filiación rotunda sería hoy una imprudencia. Hoy, ¿por qué? Porque ya lo sabes. Yo, cuando le paso mi línea a Eric, se la paso y le digo, válgame Dios, está hasta en los libros de Mariano. Es lo más certificado que podemos encontrarnos. Pero no. La única postura honesta, en mi opinión, es la que asume Eric. Y precisamente esa que asume Eric, porque él es Reynoso de otra línea, no de Jalos, lo pone en el tela de juicio de que uno del linaje de Jalos diga, o sea, tú sí, yo no. Y no le estoy diciendo el favor a Eric Reynoso. Es mi amigo y con gusto se lo haría, pero esto es hablando por mi ancestro y porque somos amantes de buscar la verdad y de meternos en pedos genealógicos. Toda atribución debe de considerarse hipótesis. Aunque, y agrego, hay muchos detalles que podríamos durar horas y horas y que se puede decir, uno de los hijos de Sebastián llevó el apellido a Reynoso Rentería. Caray. Uno de esto, una cosa. Nada es más fuerte que lo siguiente. Y es precisamente en este punto donde la sospecha de bastardía se convierte en tema central. En las fórmulas notariales, protocolos parroquiales de la época, hijo de padres no conocidos funciona muchas veces como velo piadoso para encubrir lo que todos entendían, que aquel niño había nacido fuera de matrimonio o de madre conocida y padre que no quería o no podía reconocerlo plenamente. Y aquí yo voy a decir lo que creí al instante que veo esto. Y para que todo aquel que quiera acusar a Eric de mala leche, le deba una disculpa. Don Sebastián de Reynoso, el de hijo de padres no conocidos. En esta situación puede haber sido un niño hijo de un español con una española X que se depositó en una casa de un Reynoso como hijo expósito. Obtiene el apellido Reynoso de la casa que lo cría y crece como Sebastián de Reynoso y no ser Reynoso por varonía. Entonces, yo temía ese escenario. Yo así, no manches, ni siquiera van a ser Reynoso. Puede ser la posibilidad. ¿Por qué? Porque hay cientos de ejemplos y que eventualmente vamos a exponerlos para que vea todo aquel que le interese este. Terrible. Y luego digo, insisto, ser bastardo no significa necesariamente ser de baja cuna, como ya lo vimos,
Abundan ejemplos de hijos naturales de regidores, capitanes y hasta de caballeros con ejecutoría que, por no caber en la mesa del mayorazgo, eran enviados a estudiar a colegios menor, a servir a un pariente eclesiástico o a probar fortuna en las Indias. Sebastián parece encajar más en la categoría de bastardo de buena casa que en la del Expósito sin nombre. Pero eso es gracias a Eric. Y ahorita vamos a ver por qué. Gracias a Eric cabe en esta Expósito sin nombre. No, perdón, en la bastardo de buena casa. Porque si no fuera por Eric, yo diría, ay, 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 gallo, ahí estás. Tercero, doble homonimia. Dos Sebastianes, un mismo silencio. La documentación parroquial nos ofrece hasta ahora dos perfiles, como ya lo dijimos. El primero de ellos fue Sebastián de Reynoso y Padilla, hijo de padres no conocidos, del cual no se ha localizado su partida de defunción. Este casó el día 3 de agosto de 1689 en Santa María de los Lagos con María Cervantes y Villaseñor. Tengo que corregirme aquí, se me es que puse Santa María de los Lagos y creo que es en Tecaltiche, pero podría estar equivocado. O podría ser que en Santa María de los Lagos y dijo que, que era residente de Tecaltiche. Bueno, ahorita se me fue el ambiente. No, pero repito, con María de Cervantes y Villaseñor se casa. Este hijo de padres no conocidos. ¿Ok? ¿Quién era esta dama? No cualquiera. Ella pertenecía al linaje de los Cervantes Villaseñor. Y aquí, cuando alguien conoce de genealogía, puede preguntarse y puede preguntar quiénes eran los Cervantes de Villaseñor. ¿Ok? Hablando de honestidades, los Reynoso 6, los Villaseñor 9, en muchos aspectos, en la calidad del linaje. En la Nueva Galicia. Y en la Nueva España, por supuesto. Ya en España, ¿para qué vamos a llevarlos allá? Que se avecinaron en la villa de Nuestra Señora de la Asunción de Aguascalientes. Uno de los linajes más esclarecidos, no solamente de la Nueva España, sino de los reinos de Castilla. Así que este Sebastián de Reynoso no era un bastardo cualquiera. Y aquí está doña María Alba de Cervantes y Villaseñor. ¿Ok? Hija legítima de don José de Cervantes Villaseñor, ya difunto, de doña Josefa de Cárdenas. El hijo de padres no conocidos. Nombre, Sebastián de Reynoso y Padilla. Eric, ¿qué dijo? No entran los nombres esos. Ah, caray. Y el segundo sería don Sebastián de Reynoso Padilla, como se le documenta en ocasiones, esposo de Francisca Ramírez de Hermosillo y Muñoz de la Barba, el cual casó en 1693, de que sí existe partida de defunción, y que yo le pasé esa a Eric, le dije, mira, y dice que te estoy todo lo que tú quieras. ¿Dónde está el testamento? No lo tenemos, lamentablemente. Pero no existe la defunción del primer Sebastián, no más del segundo. ¿Ok? La ausencia de defunción del primero impide descartar con total seguridad que ambos sean la misma persona. Pero la falta de un vínculo explícito entre ambos registros también impide afirmarlo. O sea, es que está canijo. Por eso irá a pasitos. No debemos de atacar al que considera a Sebastián como legítimo, demuéstralo. Pero si ya empiezas a demostrar, a presentar estas dudas, pues escúchalas, aguas. El resultado es un terreno resbaladizo, una doble posibilidad abierta que obliga a trabajar con escenarios, no con certezas, hipótesis. Los papeles hablan tanto por lo que dicen que por lo que callan. Dos Sebastianes, un mismo apellido, idéntico ámbito geográfico y la marca de padres no conocidos son un patrón que, sin ser concluyente, recuerda a todos
Casos donde la bastardía se camuflajó detrás de prudente ambigüedad documental. Ese es el problema. El documento de 1691, la pieza que rompe el silencio. Por eso digo que deberían de darle gracias a Eric, porque se encontró eso. De hecho, cuando lo dijo, dije, gracias, por fin se devela algo o nos da una buena piedra para pisar. En medio de esta laguna de incertidumbre, un documento emerge como faro, aunque sea lejano. San Francisco de Rincón, 25 de junio de 1691, en un bautismo de un niño indio o indígena, aparece como padrino un tal Sebastián de Reynoso, hijo de Francisco de Reynoso y de Ana Pérez. Y aunque en pláticas Eric ha dicho, pues no puede ser de los Pérez y vamos a hablar acerca de esto, ojalá. No puede ser de los Pérez de Pérez Franco, porque pues no había, o sea, no reclamaban parentesco cuando continuaron los Reynoso casándose con los Pérez Franco. Aún así es curioso, en una de esas se crió Sebastián en una de las casas de algún Sebastián Franco, porque los Francos se llevaban el apellido de Sebastián, el nombre de Sebastián. Mi humilde opinión y pensando en voz alta. Este registro, descubierto por Eric Andrés Reynoso, aporta varias claves que no pueden ignorarse. Sitúa a Sebastián en la zona exacta donde operaba el capitán Diego de Reynoso y Rentería, dueño de la hacienda de Cañada de Negros, fecha de 1691. Se coloca junto entre sus dos matrimonios conocidos, 1689 y 1693. Ese mismo Sebastián había sido presentado en 1689 y en otras ocasiones como hijo de padres no conocidos no legítimos. Y aquí sí los declara. Sin embargo, aquí ya se atreve a declarar dos nombres concretos, Francisca y Ana Pérez. Súper raro. Un tercer Sebastián de Reynoso. No tenemos que cerrar las puertas. ¿Para qué lo pongo ahí? Lo digo aquí mejor. Su presencia en la zona de Cañada de Negros obedece a vínculos de parentesco, medio hermano, servicio en una casa de parientes, etc. Un detalle no menor y que me lleva al primer punto. El nombre de Ana Pérez no aparece nunca como esposa legítima de ningún Francisco de Reynoso de Lina Mayor. Entonces, este Francisco de Reynoso no es de los Reynoso Padilla. Entonces quiere decir que puede haber tres, o puede ser dos, y este ser el de verdad, el de nosotros. No lo sé, pero también decía Francisco de Reynoso y Padilla, de locos. Pero como quiera, esto se acerca más a la verdad. Lo que, lejos de desmentir, en todo caso, refuerza el carácter extramatrimonial de la relación. Y aquí la condición de bastardo deja de ser mera sospecha para convertirse en clave de interpretativa. Como bien dice Eric Reynoso, en los linajes castellanos se solían dar fórmulas semejantes, hijos naturales que en las primeras décadas de su vida son descritos como padres de hijos de padres no conocidos. Y solo más tarde, en un contexto donde ya no peligraba el honor de la casa principal, se atreven a nombrar al padre y a la madre verdaderos. La mención de Francisco y Ana no parece un descuido, sino el gesto de alguien que ya sabe, hombre hecho, casado, avecinado, entorno donde su origen irregular pesa menos que su utilidad y su reputación. En términos sociales, eso es lo que muchas veces diferencia al bastardo vergonzante del bastardo integrado, como ya lo hemos estado jalando. El momento en que se permite decir en voz alta lo que todos quizá ya lo sabían. ¿Okay? Me tuvieron fuera del matrimonio, pero aquí estoy.
La familia legítima Francisco, José y Diego. En paralelo al tiempo y al espacio, tenemos la rama legítima y aquí es donde se tiene que decir legítima bastarda, realidad. Y eso es lo que hace que si Eric lo comenta, pues se lo tragan. Y si me tragan a mí, pues que me traguen en pedazos, para que no se ahorquen. En 1697, el capitán Diego de Reynoso y Rentería, hombre con título y casa conocida, aparece explícitamente descrito como hijo legítimo de Francisco de Reynoso y de doña Josefa de Rentería y Bustos. Sabemos además que don Francisco de Reynoso y Padilla Dávila contrajo matrimonio con Josefa de Rentería y Valdés hacia 1658. La viuda Josefa de Rentería muere en 1699, lo que prolonga el matrimonio al menos hasta finales del siglo. Si aceptamos como veraz el documento de 1691 que presenta a un hijo llamado Sebastián, engendrado por Francisco y una tal Ana Pérez, hasta 1661, 60, 1662, el encaje es casi automático. Ese hijo no puede pertenecer al matrimonio legítimo de Francisco Josefa, lo que hace que Francisco tenga a Sebastián fuera del matrimonio con Ana Pérez, y esa era la realidad. No hay indicios de bigamia, nulidad ni segundo matrimonio. La única vía congruente es la que de un hijo extramarital nacido al margen del lecho legítimo y probablemente criado fuera del núcleo familiar principal. Y ahí es donde yo digo, el nombre de Sebastián sugiere que haya sido creado por uno de los Franco, de los descendientes de Sebastián Franco. Mi opinión pensando en voz alta ahorita. En este punto, la hipótesis de hijo natural de Francisco, que con todo el respeto que se le puede dar a un caso semejante a este, nos presenta a Eric Reynoso, no es una fantasía, sino una derivación lógica de fechas, identidades y contextos. Ser hijo natural en este contexto no era un mero matiz semántico. Implica, en términos de derecho y de honra, estar dentro y fuera del linaje al mismo tiempo. Dentro porque la sangre era la misma y muchos de estos hijos servían en las milicias, administración de haciendas o actuaban como hombres de confianza del tronco principal. Y fuera porque a la hora de repartir heredades solemnes, de acceder a cabildos o de probar hidalguía limpia, la bastardía podría ser esgrimada como arma por enemigos y parientes rivales. En no pocos pleitos de hidalguía se documentan casos de descendientes de hijos naturales que 2 o 3 generaciones después deben defender ante la Real Cancillería la limpieza de su linaje, no porque carezcan de nobleza, sino porque la sombra de un antepasado nacido fuera del matrimonio se convierte en munición jurídica para devaluar su honra. ¿Qué le pasa a Gonzalo de Reynoso? Un espejo. Lo que alude una vez más, como ironía, al caso de los Villacorta. Entonces, irónicamente, si vamos a ver un espejo, Sebastián de Reynoso, bien Reynoso, hizo lo mismo y le pasó lo mismo que sus ancestros Villacorta y Reynoso. Es más Reynoso que los Reynoso legítimos. La situación de don Sebastián de Reynoso y su descendencia con nosotros, los salteños, no desentona en este repertorio de conflictos. No, porque si cualquier persona, por la mala leche que quiere decir algo mal acerca de Sebastián de Reynoso, por ende dice algo mal acerca de los Villacorta y de los Reynoso anteriores a él. Tan igual, vida, mundo, situaciones, tiempos. El nombre de Sebastián, indicador sugestivo, pero no sentencia. La onomástica es en la genealogía una
arte delicado. No es prueba plena, pero tampoco mera decoración. En los Reynoso de los siglos XV y XVII, la secuencia de nombres es clara: Diego, Francisco, José, una y otra vez. El súbito aparecimiento de Sebastián pudo ser indicio de hijo nacido fuera del patrón familiar o niño criado en otra casa, como lo dije, ¿no? Con padrinos que impondrían un nombre devocional, San Sebastián, mártir o así, o bien fruto de modas onomásticas regionales del Bajío a finales del siglo XVII, o que Sebastián Franco, donde comenzaron a difundirse nombres antes raros entre hidalgos castellanos: Sebastián, Nicolás, Bernardino, etc. Es decir, refuerza la idea de cierta excentricidad respecto al tronco legítimo, pero no basta por sí misma para zanjar la cuestión. La onomástica aquí inclina la balanza, pero no dicta sentencia, porque en Guadalcanal hay Benitos Muñoz de la Barba, y yo así, son Benito Muñoz de la Barba, tiene que ser a fuerzas el abuelo de mi ancestro, y capaz que no. Entonces, ayuda, pero no. La hipótesis fuerte de Sebastián, hijo natural de Francisco y de Ana. Con todo lo anterior, la reconstrucción más coherente, siempre en clave de hipótesis, es la que propone don Sebastián de Reynoso, por los años del 61, 1744, general calteño, había sido hijo natural del capitán Francisco de Reynoso y Padilla y de Ana Pérez, y por tanto medio hermano del capitán Diego de Reynoso y Rentería. Por eso están juntos. En esta hipótesis se sostiene en coincidencia de regiones: León, Cañada de Negro, Santa María de los Lagos y San Salvador de Jalostotitlán. Compatibilidad cronológica: nacimiento por el 60, 62, 61, 62. Actividad documental en el entorno del medio hermano: padrinazgo en la hacienda de Cañada de Negros en 1691. Mención explícita de padre y madre en el documento de 1691. Inexistencia de documentos que contradijan este encuadre. Pero, y esto es esencial en un trabajo serio, la hipótesis no se presenta como dogma, sino como la mejor aproximación posible en la evidencia primaria hoy conocida. La condición de bastardo, además, explica con notable armonía dos movimientos que se repiten en la historia social de las monarquías hispánicas. Por un lado, el mantenimiento del honor, la pureza formal de la casa legítima, que guarda para sí los mayorazgos, los títulos, los asientos principales. Por otro, la expulsión honorable del hijo natural hacia espacios de frontera, sea la milicia, el clero menor o las indias, donde, sin estorbar a los herederos, puede convertir su sangre en capital, como vimos los ejemplos. Y por último, el valor que se le debe de dar a la decencia y a la dignidad de la prole en el matrimonio que dicta nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Esto es, se les hacía eso de que con permiso nos duele, aunque seas de la misma estirpe y todo eso, pero se tiene que exaltar a la decencia y a la cosa legítima de la prole. Por eso lo hacían más que nada. Si Sebastián, efectivamente, hijo natural de Francisco, encarna a la perfección este modelo, no disputó el lugar de Diego en la estructura familiar, pero acabó fundando al otro lado del mar y en el corazón de la Nueva Galicia una rama que a la postre resultó numerosa y visible que la legítima. Es la paradoja clásica del bastardo, marginado en origen, central en la prosperidad. Sebastián, la línea más prolífera, puesto que están en Jalostotitlán, es la de Sebastián. Sin duda, de los Reynoso. Sin duda alguna. Y eso mismo te lo puede decir el Reynoso. La afiliación tradicional. ¿Por qué no se sostiene y por qué tampoco puede condenarse del todo? Frente a esta reconstrucción, la versión que aún circula en ciertos
ámbitos sostiene que Sebastián sería hijo legítimo de Francisco de Reynoso, Padilla Dávila y de Josefa de Rentería y Valdés. A la luz de los documentos, esta atribución es por ahora insostenible. ¿Por qué? No existe partida de bautismo que lo respalde. El nombre de Sebastián es análogo en la línea directa, no existe, o sea, cosa que puede ser que lo haya tomado por su padrino o el que lo recibió, ¿no? Un Sebastián Franco. Los documentos solo nombran a Diego como hijo legítimo de Francisco y Josefa, nunca a Sebastián. El propio Sebastián aparece en 1689 y 91 asociado a la condición de hijo de padres no conocidos o naturales, y tenemos un documento en 1691 que nombra como padres a Francisco y a Ana Pérez, no a Francisco y a Josefa. Sería mucho el estrecho en decir que se equivocó y este era Josefa, si me entiendes, Rentería en vez de Pérez. Mucho. No figura en testamentos, partidas ni inventarios legítimos de la casa de Francisco y de Josefa. La afiliación tradicional se sostiene sobre todo en el hecho de que algunos descendientes tardíos portan los apellidos de Padilla o Rentería. Bueno, no tan tardíos, sería el Miguel, ¿no? Lo cual en el contexto alteño nada prueba por sí mismo, pues abundan casos de hijos adoptados, espositos naturales legitimizados en la práctica y personas que toman el apellido de sus patronos o parientes para asimilarse socialmente. O que se equivocaban estos gallos, que reconocían al linaje principal, que sería el Reynoso Rentería, y dijeron, este es de los Reynoso. Sí, pues es de los Reynoso Rentería, y apúntenlo así, digamos. Eric Reynoso nos da el ejemplo de Gertrudis, o sea, nos da, bueno, me lo da a mí, y se los paso yo. Gertrudis Hurtado de Mendoza y Rosales, expuesta y luego revestida con los apellidos de sus padres adoptivos en paradigmático. Ella no era de Hurtado de Mendoza y Rosales, y los adoptivos la llaman hija, la tienen y le dan el apellido. Sin embargo, la crítica metodológica obliga a recordar un principio incómodo. La ausencia de prueba no es prueba de ausencia. La pérdida de archivos en Santa María de los Lagos, León, Silao y otros puntos del Bajío, la movilidad constante hacia el norte, las lagunas propias de la documentación parroquial notarial hacen imposible descartar de forma absoluta que Sebastián de Reynoso pudiera haber sido reconocido en algún momento como hijo legítimo sin que el papel nos haya llegado. Porque puede haber un documento en donde Francisco de Reynoso haya dicho, mi hijo Sebastián, que reside acá, y así, y hasta nombrarlo hijo legítimo. Por eso la filiación tradicional es, a día de hoy, no demostrada metodológicamente débil, pero no jurídicamente condenable, como falsa hasta que un documento contrario aparezca. Porque si nos ponemos al tú por tú, pues nomás nos dicen, a ver, demuéstrame que no es. Y así como no podemos demostrar que es, no podemos demostrar que no es. Y aquí conviene insistir una vez más y subrayar otro matiz de la conversación sobre la bastardía. Una vez más, las familias a lo largo de los siglos han tendido a blanquear sus orígenes irregulares. No sería la primera vez que a un hijo natural, bien asentado, con fortuna y devoción probada, acaba siendo recordado por sus descendientes como hijo legítimo, o de tal o cual capitán, sobre todo cuando la rama bastardía se convierte en la principal línea sobreviviente. Por supuesto. Tal vez los hijos de Sebastián, ya estoy aquí alucinando, hayan podido haber dicho, entonces fuiste fuera del matrimonio, sí, pero me reconocieron. Y pasaron los años y legítimo. La memoria familiar suaviza, corrige y reescribe. La tarea de nosotros, que nos queremos llamar genealogistas, consiste precisamente en devolver a la conversación lo que el orgullo quiso limar, no por humillar, sino para comprender,
porque la bastardía no fue en muchos casos signo de bajeza, sino prueba de la compleja negociación entre deseo, honra, poder en la sociedad hispánica, carne y el espíritu en guerra completa. Crítica interna. Aquí vamos a criticarnos. Porque yo digo lo siguiente. Por años, mi estimado amigo Eric Reynoso y yo hemos conversado este asunto con paciencia, rigor y la necesaria desconfianza que exige un trabajo serio. Y de esas conversaciones han surgido las preguntas que, a falta de documentos nuevos, continúan abiertas. La primera de ellas es obvia. La hipótesis descansa en última instancia sobre un solo documento filiativo, el padrinazgo de 1691. O sea, aún así, damos el momento en decir, bueno, pues nomás tenemos ese Sebastián, y como digo, pueden ser hasta el dado caso de 3, que además no es un bautismo, sino una autopresentación ante el sacerdote, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si Sebastián era de Tecatiche de Santa María de los Lagos y vaya, el sacerdote, aunque era González de Rubalcaba, pues lo conoce o dice, bueno, ¿y tú de quién eres hijo, no? Ah, está canijo. Un padrinazgo, aunque valioso, no constituye un documento filiativo pleno. Refleja cómo la persona quiso ser inscrita en ese instante, pero siempre deja un espacio para el error, la omisión, la presunción del cura o incluso la mentira piadosa o interesada, tan frecuente en las prácticas sociales del siglo XVII, XVIII, XIX, todo el tiempo. La segunda cuestión es la correlación geográfica. Que Sebastián aparezca en Cañada de Negro, San Francisco del Rincón, León, Lagos, es sugestivo. Sí, pero la cercanía geográfica sugiere no demuestra parentesco. En esas haciendas del Bajío había caporales, vaqueros, soldados, criados de la casa, arrendatarios temporales, hombres sin papeles que bien podían por su propio pie o por órdenes de terceros firmar en el mismo entorno que los Reynoso principales. La tercera duda se refiere a la onomástica. Que el nombre de Sebastián no aparezca en la línea mayor puede interpretarse como un indicio de naturalidad, pero también podría obedecer a un hijo de Francisco Reynoso, una rama colateral originaria de León, un infante criado de los Reynosos sin serlo de sangre, o simplemente de la adopción de un nombre devocional de moda en el siglo XVI. Y aquí digo lo mismo, que le den gracias a Eric Reynoso que se encontró ese documento donde dice que Sebastián es hijo de Francisco de Reynoso y de Ana Pérez, porque si no, en este escrito hubiera 2 páginas yo diciendo, ay Sebastián, ¿qué tal que en realidad eres Jiménez? Ay Sebastián, ¿qué tal que eres un hijo adoptado? ¡Ay! Sin embargo, digo, no, sí es Reynoso. Fue bastardo o hijo de padres no conocidos por un tiempo, ilegítimo por un tiempo y después, al igual que sus ancestros, los Villacorta y los Reynoso, enmendó camino, pero no es un hijo de Esposito que toma el apellido de la casa donde lo crían y que no pertenece. Por eso hay gente que se hace la prueba de ADN de la Y, cromosoma Y, y que tienen el apellido, digamos, Gutiérrez, y se la hacen y no les aparece ninguno de los Gutiérrez como en la Nueva Galicia como coincidencia y así, caray, sabe. Y no necesariamente es que se haya brincado el gallo, sabe. Yo te digo que sabe. Puede haber sido este caso de que haya sido un hijo Exposito y que toma el apellido de las personas que lo instruyen y lo crían. Con justa razón. Ok, finalmente persisten vacíos documentales demasiado grandes para cerrar el caso. La falta de partida de bautismo, la falta del testamento de Sebastián, la falta de un solo instrumento notarial en el que él o alguno de sus hijos declare explícitamente:
hijo de Francisco de Reynoso y de Ana Pérez. Lamentablemente todas las despensas vienen de Sebastián como tronco hacia abajo. Por todo ello, la hipótesis es plausible, es coherente, es la mejor disponible, pero continúa siendo una hipótesis de trabajo, no una tesis demostrada. Estado actual de la cuestión y agenda de investigación. ¿Ok? Bueno, esto es, ya para darle fin, eso es de lo que sería bueno hacer, ¿no? Si todo esto debiera concentrarse en una sola línea, la que quizás sobreviva como síntesis en un libro futuro, sería esta. Sebastián de Reynoso es, casi con toda certeza, hijo natural de Francisco de Reynoso y Padilla Dávila, pero no de su esposa legítima, y constituye la rama ilegítima que con el tiempo se convirtió en la línea alteña de los Reynoso. Sin embargo, ninguna filiación puede darse por demostrada hasta que nuevos documentos confirmen o contradigan esta hipótesis. No soy la autoridad, los documentos lo son. En otras palabras, el archivo ha dejado de callar, pero aún no ha dicho la última palabra. Y mientras eso ocurre, nosotros los genealogistas, o los que nos llamamos, y tú que lees estas líneas, sostienes en tus manos el equilibrio más difícil. Depende de la gente que está escuchando eso y del que quiere de verdad saber. Haz justicia a los datos sin ahogar el misterio. Propone hipótesis sin imponer. Y recuerden todos los que somos descendientes de don Sebastián de Reynoso y Padilla, que de las ramas naturales, ilegítimas, segundonas o silenciosas nacieron muchas de las casas más vivas y tenaces de la Nueva Galicia. Relatores, Genealogía e Historia. Jorge Barba Gómez, diciembre 1 del 2025. Laos Deo. Y con esto doy fin a este episodio que espero les haya gustado, porque cuando estuve intensamente escribiendo todo eso, hasta mi propia esposa me dice, ¿por qué te estás platicando a ti mismo? Dije, es que me estoy emocionando. Es un tema muy canijo, muy problemático, pero lo quise hacer así porque, una vez más, reconozco que Eric Reynoso no es el ser humano perfecto de la humanidad y que a través de los años haya tenido problemas con muchas personas, como todos podemos tenerlos, y que no le caiga bien a muchas personas, como muchos no le caemos bien a lo que sea. Pero su intención, que yo conozco, nunca fue y nunca ha sido denigrar o decirle ilegítima en mala leche a Sebastián. Él le nace esta idea de la forma exactamente como lo dije, porque él en su primer libro a mí me tomó mi ascendencia de Sebastián para inscribirla en su libro, y con mucho orgullo lo hizo, y con mucho orgullo yo se la pasé. Y cuando nace esta controversia, pues yo soy el primer testigo que digo, porque conmigo la practicó él. Entonces, a todos los que descendemos de Sebastián de Reynoso, don Sebastián de Reynoso es la paradoja más grande de sus ancestros Villacorta y Reynoso, sin par. O sea que es el más Reynoso de los Reynosos, al final de cuentas. Que tengan una buena tarde, noche o día. Se despide su anfitrión, Jorge Barba. No se les olvide darle me gusta, suscribirse y compartir. Que tengan
un excelente día y sigan atentos que vienen más capítulos interesantes de Relatores, Genealogía e Historia.